para hablar sobre el tema de especial interés por el grupo de edad a que se refiere, los adolescentes. Tal vez son ellos quienes se han visto más afectados con el confinamiento porque justo para su desarrollo, estar fuera, socializar, ensayar nuevos roles, son actividades básicas. Además, sigue siendo un grupo con poca atención de los servicios de salud y un tanto estigmatizados, por decirlo así, por su comportamiento poco comprendido en el mundo de los adultos. Así que en los próximos 60 minutos esperamos aprender muchísimo y conocimiento que seguramente nos será de gran utilidad. Adolescencia, movimiento y aislamiento. Con ustedes, la profesora Karina Alvis. Profesora, es un gusto que nuevamente esté usted con nosotros. Bienvenida. Buenos días a todos, profesora Nubia, mil gracias por este espacio y por la invitación que me ha hecho a conversar con ustedes, con un grupo interdisciplinar sobre lo que el movimiento y el desarrollo del movimiento significa durante estas etapas de vida, que creo que efectivamente son etapas en las cuales debemos poner especial atención a todos los elementos. Esta es la tercera entrega, ya habíamos hablado de infancia, hablamos de escolares. Hoy nos vamos a centrar en la parte de adolescencia, movimiento y aislamiento. Recordemos que la adolescencia está en un espacio, digamos, etario, en el ciclo vital, ubicada entre los 10 y 18 o 19 años, dependiendo de qué fuente consultemos. Es un periodo, como decía la profesora Nubia, muy especial del desarrollo y del crecimiento y de la vida de los individuos. Y es muy especial porque es el proceso en el cual se hace la transición de una etapa en la cual se es niño a una etapa en la cual se llega a considerar que somos adultos. Esa transición implica, desde la perspectiva de desarrollo, la consolidación de la identificación definitiva que se va a plasmar en todos los aspectos que me caracterizarán como individuo, como un individuo adulto con una autonomía relativa que me va a permitir actuar y generar acciones en el medio ambiente y en el contexto en el cual yo me desenvuelvo. Por supuesto, desde la perspectiva biológica, en esta etapa hay una cantidad de crecimiento impresionante, es decir, hay una diferenciación radical de la estructura corporal. Va a haber un crecimiento a nivel general muy amplio, que en términos de especialización neural no es tan grande. La especialización neural, recordemos, se ha dado en las etapas anteriores de una manera potente, pero en términos de los cambios genitales y linfoideos sí hay una gran variación. La parte genital pasamos a todo lo que es el desarrollo de las características sexuales y de género que nos ubican en la etapa de la pubertad con todos los cambios que eso significa, y en la parte linfoidea hay una involución de más o menos el 50% que ubican a este individuo en una condición de nivel adulto. Y tenemos dentro de esos procesos de desarrollo algunas etapas, digamos unas subetapas llamadas como adolescencia temprana, media o tardía, que tiene ligeras diferencias en la parte de edad. Cuando digo ligeras diferencias, es aproximadamente unos 2 años de diferencia entre hombres y mujeres, y que implican, digamos, picos específicos de desarrollo en términos de esos aspectos biológicos que habíamos nombrado. Recordemos entonces que aquí vamos a tener todo un desarrollo de la estructura corporal que generará adaptaciones en el manejo gravitacional, en el manejo postural y en el manejo de las relaciones con los otros a través de ese movimiento corporal. Cambios importantes en crecimiento y desarrollo. Se inicia entonces un proceso muy acelerado de crecimiento que culmina con un pico de máxima velocidad. Ese pico de máxima velocidad genera a nivel estructural algunas condiciones de adaptación que a veces no son suficientemente rápidas. El crecimiento óseo es mucho más rápido a veces que la adaptación de músculos, tendones y ligamentos, y eso genera que se puedan alterar la expresión de la postura corporal en contra de la gravedad, generando acortamientos, deformaciones, la característica de hipercifosis que muchos de nuestros adolescentes tienen,
y lo que eso conlleva en términos de la alteración tensegril de esa estructura, haciendo que las presiones se vean disminuidas en unas partes y aumentadas en otras, y tengan que ser balanceadas a partir de las adaptaciones de esa estructura tensil previamente tensionada, que generará adaptaciones para poder mantener las presiones internas de los órganos fundamentales. Recordemos que eso es algo que la estructura corporal no va a negociar, razón por la cual si yo tengo un aumento de la presión intratorácica dado por una protrusión de mi cabeza y una protrusión de mis hombros y un aumento de la curvatura dorsal, estará haciendo una compensación disminuyendo la presión normalmente en la zona del core corporal, haciendo que esas diferencias de presiones alteren el funcionamiento general de mi relación con el medio. Luego de esa máxima velocidad de crecimiento, tendremos una posterior desaceleración hasta llegar a la talla definitiva adulta. Fundamentalmente, durante esta época, el aislamiento dado por esta condición de la pandemia COVID-19 ha llevado a algo que es la disminución de la actividad física, que de por sí ya las relaciones con la tecnología, las tablets, las pantallas, celulares, juegos en línea y demás, había ya disminuido previamente, pero que hoy por hoy genera una disminución radical. En estudios se ha evidenciado que antes de la pandemia teníamos un 45-50% de los adolescentes que no practicaba actividad física, es decir, que eran sedentarios. Hoy por hoy esa proporción ha aumentado radicalmente, estamos llegando básicamente al 90% de adolescentes que no está practicando actividad física en su vida regular. Y al no tener eso, pues aumentan los riesgos en salud, fundamentalmente la obesidad, que es una de las condiciones que hoy por hoy en salud pública demanda más atención dentro de esta población, más problemas como la diabetes, riesgos coronarios, riesgos cardíacos, riesgos en la condición de funcionamiento renal y además también cambios en la forma de relacionarse con otros que aumentan la posibilidad de cambios emocionales, de alteraciones por depresión, por ansiedad, por condición de no saber cómo va a ser ese futuro que de por sí ya al adolescente le genera un estrés y un proceso de cambio en términos de las responsabilidades, en términos de los grupos sociales en los que se desempeñan. Pero fundamentalmente, y es sobre lo que hoy quiero hacer énfasis, y digamos que había sido mi promesa desde la sesión pasada, yo quisiera hacer énfasis en que en esta adolescencia es que la conciencia tiene un mayor desarrollo y la conciencia de sí mismo, y a partir de esa conciencia, las relaciones con el autoconcepto y la imagen corporal. Esa condición de concepto corporal o de imagen corporal es muy importante cuando hablamos del cómo me voy a relacionar con el contexto y con los otros. Y genera un poco de ansiedad a las personas que trabajamos hoy por hoy con ellos, porque efectivamente el adolescente que está en aislamiento altera mucho más esa posibilidad de conciencia y de control de movimiento, y por lo tanto alterará todas las dimensiones del ser. Quisiera hacer énfasis aquí entonces en que fundamentalmente esta conciencia se estructura en la mente. En la mente se estructura la conciencia de vivir en una condición de espacio-tiempo, es decir, es allí donde construyo mis relaciones con el espacio y mis relaciones temporales. Y eso lo hago a través de un cerebro electromagnético que hace un mapa de la psique humana que va desde el inconsciente más inferior hasta el inconsciente colectivo, es decir, hasta mi manera de poderme relacionar con los otros. Eso que ustedes interpretan desde el inconsciente inferior, que es esta zona, hasta el inconsciente en el cual yo interactúo con los otros, es lo que me va a permitir a mí la construcción de mí mismo a través de la experiencia humana. Esa experiencia humana que se va a dar a partir de la posibilidad que tengo de interactuar con los otros a través de mi cuerpo, de mi conciencia de ser y de mi sentir. Y fundamentalmente hace referencia al modelo, quisiera hacer referencia aquí al modelo de Merleau-Ponty, en el cual yo trabajo esa construcción de la experiencia humana a partir de 3 subsistemas.
el subsistema de pensar, el subsistema de sentir y el subsistema de hacer, que están perfectamente interrelacionados. Cada vez que yo genero alguna acción en el subsistema hacer, va a estar perfectamente relacionado con este subsistema pensar y esto con el subsistema sentir, con la producción de emoción. Y en las tres dimensiones de esta construcción de experiencia humana, voy a tener un pensar o una condición estética, una condición práctica y una condición lógica. La condición estética es aquella que me permite a mí seleccionar elementos dados básicamente por el placer o displacer que me producen, por el temor, por la ira que me están produciendo y que generan que yo tenga una condición en la cual recuerdo muy bien aquello muy positivo y recuerdo muy bien aquello muy negativo, o recuerdo muy bien aquello que me da placer y aquello que me da displacer, pero no recuerdo los intermedios, no recuerdo esas zonas grises. Fundamentalmente voy a construir mi experiencia a partir de esos extremos estéticos de selección de placer, displacer, temor, miedo, ansiedad, que generan la construcción. Hoy por hoy, como esta condición del sistema sentir en términos estéticos está en los límites de lo aburrido o la ansiedad máxima, la condición de inestabilidad y de inseguridad, pues va a generar una alteración en este subsistema sentir porque alteraría la lógica con la que selecciono las emociones y alteraría la práctica, es decir, el hacer a partir de ese sentir, y construiría unas relaciones bidireccionales entre estos tres subsistemas que alterarían de manera clara el cómo esa experiencia humana se va a reflejar en tres dimensiones, en una dimensión filogenética, en una dimensión ontogenética y en lo que vamos a llamar el embodiment, que es la cognición y emoción corporizada. En la parte filogenética tenemos todos los elementos biológicos del individuo como un sistema orgánico de autoorganización y que genera una condición de autopoiesis, es decir, que se organiza a sí mismo con una red de interacciones entre los sistemas que está dada por la historia misma de la evolución de la especie. En la parte ontogenética estaríamos hablando de todas aquellas transformaciones desde la historia del individuo en etapas como la infancia, la adolescencia y la adultez, y en el embodiment, esa cognición, emoción corporizada, estaríamos hablando de la capacidad de corporizar y encarnar la emoción a través de la acción y a través de la estructura corporal y del movimiento que genero a partir de eso. Rescatemos algunos conceptos que son vitales en esta etapa, que quisiera hacer énfasis. Es en esta etapa, decía la profesora Nubia, en la cual yo juego roles, en la cual yo interactúo con otros, en la cual yo genero expectativas, en la cual planeo futuros, muchos futuros, que yo genero estos procesos de conciencia, autoconciencia y conciencia corporal. Miremoslo un poco desde la perspectiva filogenética. Desde la perspectiva filogenética, esta condición de construcción de una conciencia corporal y de una conciencia de mí mismo pasa desde la experiencia y respectivamente de la experiencia a través del movimiento y del movimiento que se refleja en la estructura corporal por dos elementos fundamentalmente piagetanos, que son la asimilación y la acomodación, entendiendo que la asimilación incluye aspectos fisiológicos, emocionales y cognitivos, no solamente físicos, y que es la integración de elementos exteriores a estructuras en evolución o ya acabadas de un organismo que permiten la generalización del conocimiento previo a nuevas experiencias de esa realidad, y la acomodación como aquella modificación que en mayor o menor grado se va a producir en las estructuras de conocimiento ya establecidas cuando se utiliza para darle sentido nuevo a objetos y ámbitos de la realidad. Estos dos elementos, desde la parte de cómo desde la experiencia yo asimilo y acomodo información para adaptar el movimiento, me permiten cambios en la percepción y en la acción. Si yo disminuyo la posibilidad de información, es decir, si yo tengo el aislamiento, como es la condición del COVID, pues las experiencias de cuerpo-movimiento se disminuyen a condiciones mucho más sedentarias y la información proveniente del ambiente no genera tanta disonancia. Recordemos que el principal aprendizaje, es decir, esa evolución del pensamiento, del concepto y de la acción, se van a dar a partir de las disonancias. Son las disonancias las que me permiten a mí identificar diferencias y en esas diferencias registrar información nueva. Y al hacer esa información nueva, comparar. Y al comparar, seleccionar.
Pero como tengo una información proveniente de un ambiente que se disminuye, ya no tengo el ambiente externo, ya no tengo las relaciones con los otros, ya no tengo ese juego de roles ni ese ensayo-error que hago a partir de mis relaciones sociales, pues esas disonancias se disminuyen y al no haber disonancias se disminuye la velocidad de asimilación y transferencia. Y esa velocidad en la cual yo hago asimilación y transferencia de nueva información disminuye perturbaciones y desequilibrios necesarios para generar nuevas experiencias y nuevas realidades. Y esa disminución de experiencias de la realidad va a conducir a que mi desarrollo y mi especialización de movimiento y del cuerpo en movimiento va a ser menor. Fundamentalmente es muy importante aquí entender que cuando hablamos de especialización de este cuerpo y de este cuerpo en movimiento y de todas las acciones y de las condiciones que de allí se derivan, pues vamos a tener un trabajo fundamental en el cual estaríamos generando todas las condiciones del ser al hacer. Es la manera como se conoce, se presenta un proceso circular entre acción y experiencia. Si mi acción disminuye, si mi acción es monótona, si mi acción no varía, la experiencia pues no se deconstruye y se construye para generar las nuevas posibilidades del ser. Todo hacer, conocer, y todo conocer es hacer, decía Maturana en su libro del ser al hacer. Y esto es lo que nos permite los conocimientos sobre nosotros mismos y sobre nuestro cuerpo. Desde esa perspectiva bilonética, por lo tanto, la experiencia humana, la percepción de sí mismo, es un aprendizaje adaptativo, que es el que le da la viabilidad a la especie, y que se da a través de estos procesos de adaptación, asimilación y acomodación de los cuales veníamos hablando. Un aprendizaje adaptativo que hoy por hoy, en el confinamiento, pues se adapta a espacios cerrados, a limitación de movimientos, a condiciones de alteración de sueño, a condiciones de alteración de hábito, a exceso de estrés o ansiedad, a veces por demandas altas en términos de manejo de adaptación de condiciones de comunicación a través de sistemas digitales, pero además al estrés y a la ansiedad de la inseguridad misma que proviene de la condición de estar esperando a ver qué pasa, esperando a ver qué genera, esperando a ver si yo regreso o no regreso a las condiciones o a los roles que normalmente estaba desempeñando. Desde la perspectiva ontogenética, recordemos que estamos hablando de las transformaciones desde la misma historia del individuo. Estas transformaciones desde la historia son que se dan en las diferentes etapas que hemos pasado y principalmente en la etapa de la adolescencia. Es un proceso que se lleva a cabo momento a momento en contextos específicos y que nos permite recapitular desde esos momentos vivencias y que generan de esas vivencias un registro a partir de la emoción, cognición y ejecución. Si lo pensamos bien, hoy por hoy, estos momentos de vivencia de contextos específicos se limitan a un contexto, el contexto de la pandemia, con lo que eso implica, y el contexto del aislamiento o del confinamiento en casa, con lo que eso significa. Y generará que desde esta perspectiva el conocimiento que no se recibe pasivamente, porque el conocimiento se recibe activamente a través de sentidos, y eso es lo que nos permite construir activamente lo que es la condición del sujeto conocente, esté alterada y genere una función de condición que, como es adaptativa y sirve para que nosotros organicemos el mundo de experiencias propias, pues desde esa perspectiva tendríamos caminos de acción y de pensamiento que estarían un poco disminuidos, alterados o lentificados en la condición de confinamiento. Y por supuesto, toda esta perspectiva ontogenética nos hace que el movimiento y la actividad física sean el motor para los procesos activos. Y creo que en estas 3 conferencias he tenido el objetivo fundamental de vender la idea a todo el grupo interdisciplinar con el cual estamos trabajando, porque sé que en esta conferencia tenemos de múltiples disciplinas de la salud, venderle la idea de que es el movimiento y la actividad física uno de los motores fundamentales para esos procesos activos a través del cual el sujeto conoce, el sujeto se construye y el sujeto construye una identidad de sí mismo, y que va a ser, digamos, la herramienta fundamental de interacción para la construcción del ser.
Y esa condición pasa igualmente por algo que es el embodiment, que es la cognición, emoción corporizada. En esta adolescencia, el embodiment tal vez es uno de los elementos fundamentales que quisiera analizar, porque esa cognición, emoción corporizada se van a generar a partir de la experiencia, experiencias espaciales o temporales que definen patrones recurrentes, es decir, que permiten que las estructuras se delimiten, que se generen contornos básicos de nuestro mundo vivido. Ese embodiment me permite a mí, a partir de la experiencia, delimitar mis posibilidades de acción y mis posibilidades de ser. La experiencia, además, es delineada por la naturaleza de nuestros cuerpos y cerebros. Es decir, que no actuamos como entidades separadas. No es sencillo que hagan simplemente una actividad, que vayan a la escuela, que vayan a la universidad, que vayan con otros. Es que actuamos como un sistema mente-cuerpo, que definitivamente es el que va a estructurar las relaciones conmigo mismo y con los otros. Y además de eso, tenemos aquí un esquema de imagen corporal que son estructuras sensoriomotrices básicas para la comprensión del mundo. Es decir, estas estructuras de imagen corporal se construyen a partir de esas experiencias en la relación mente-cuerpo, pero a partir de insumos que yo obtengo de la perspectiva sensoriomotriz, que me permiten generar patrones dinámicos recurrentes de interacciones entre el organismo y el ambiente. Esa experiencia de mente, cuerpo y emoción es la que me permite a mí generar el embodiment, la corporalización, los patrones de lógicas diferentes patrones y lógicas diferentes de la percepción, porque me permite, a partir de los affordance, la posibilidad para la interacción. La construyo a partir de lo que percibo de mí mismo, de lo que construyo de mi cuerpo, y de lo que construyo de mi cuerpo en relación con el espacio-tiempo. Y genero a partir de ahí una condición de patrones de percepción que llamamos intermodales, es decir, patrones sensoromotrices, es decir, percibidos a partir de todo nuestro sensorio, que incluye las qualias como patrones emocionales de experiencia, que son instancias coordinadas entre mapas neurales. Y ese embodiment que me permite generar esquemas de imágenes, que me permite generar que esos patrones recurrentes se conviertan en relativamente estables a partir de esa experiencia sensoriomotriz, es decir, a partir del movimiento, de mi exploración a través de mi cuerpo, de la posibilidad que tengo de mirar, observar e interactuar dinámicamente a través del tiempo en un contexto. Y fundamentalmente estos patrones son simultáneamente corpóreos y mentales y se van a evidenciar en las interacciones con el ambiente. Va a vincular experiencias desde el sensorio hasta la conceptualización y el lenguaje como estructuras internas que dan pie a inferencias ilimitadas y que hace que preservemos imágenes topológicas que fundamentalmente se relacionan con ese todo de información perceptual y genera patrones recurrentes estables o relativamente estables, que es lo que llamamos patrones aprendidos de experiencia sensorial-motriz, y que se van a evidenciar en los patrones de movimiento que utilizo, en la manera como me muevo, me expreso, me comunico a través de ese cuerpo en el espacio y en el tiempo. Fundamentalmente esas imágenes entonces serían patrones sensoriales y motrices, imágenes, esquemas, metáforas conceptuales y otras estructuras imaginativas que yo puedo generar de mi cuerpo y del otro, de mi cuerpo en movimiento, de mi cuerpo estático y de mi cuerpo vivenciado a través de la experiencia. Y que podemos usar estando dentro o afuera de ese mundo o de ese contenido que yo le doy al mundo. Es decir, este embodiment es el proceso de cognición básico que se concibe como un proceso que es orgánico, corporizado, en activo, en el cual el organismo, la estructura, se compromete dinámicamente con su entorno y del cual no se separa ni va a ser alienado, sino que va a estar permanentemente en interacción. Y está constituido por todo lo que son las interacciones sociales, las relaciones sociales, las prácticas y artefactos culturales. Veamos bien que hoy por hoy estas condiciones de relaciones sociales, de prácticas sociales, de interacciones y de artefactos culturales han variado en el concepto del confinamiento. Y al variar, pues la experiencia también ha variado
Y es esta experiencia la que se va a unificar en un todo continuo que construye mi imagen y mi conciencia de sí mismo. Estas condiciones, por lo tanto, volviendo al elemento que veíamos del proceso de acción, de percepción a acción, es un proceso de construcción que pasa desde el percibir, seleccionar, hasta una condición en la cual selecciono e interpreto, paso a interpretar y construir una realidad, y desde esa realidad construyo, reflexiono y actúo, y genero mecanismos autorreguladores ante los desequilibrios que se presenten. Y esta condición de bucle de interacción permanente nos van a permitir las interacciones con el medio, y desde esas interacciones se producen todo lo que son los sistemas de autopoéticos y un cambio continuo con el intercambio con el medio. Es decir, esto se da a través del cuerpo en movimiento. Y de ese cuerpo en movimiento es que vamos a darle una construcción al sentido de realidad articulada, es decir, un individuo pensante en medio de una condición de subculturas o de condiciones de subcultura, en la que construye a partir de esa cultura una función simbólica de lo que soy. El adolescente construye todo eso a partir de esas interacciones con el medio y con el contexto, y genera interacciones sociales que deben ser percibidas desde la posibilidad de sentir, no solamente en lo intrapersonal, sino en lo interpersonal, y que me permite que ese subsistema sentir trabaje con un subsistema pensar, un subsistema ser, un sentir pensar, sentir hacer. Esta condición que vemos hoy acá es una condición que es fundamental para entender el cómo el adolescente se construye a sí mismo en esas posibilidades de acción, en esas posibilidades de emoción, y que esto lo hace a través de la exploración que puede hacer de su cuerpo en movimiento y de la interacción con otros. En ese nivel sociocultural hay una gran cantidad de interacciones entre individuos que construyen los sistemas sociales y que están inmersos en esta cultura. Una cultura que es transmitida a través de tecnologías, sistemas simbólicos como el lenguaje, las ciencias, las normas, los valores y los productos estéticos. Pero este nivel sociocultural hoy ha variado. Ha variado porque no estoy en esa construcción en mis núcleos más amplios. No estoy con mis amigos, no estoy con mis educadores, no estoy en la escuela, no estoy en el parque, no estoy en las condiciones de interacción que normalmente construirían a este individuo que va a interactuar en una sociedad grande. Estoy en un grupo más pequeño, y a veces en ese grupo pequeño tengo hoy por hoy aumento de la violencia intrafamiliar, aumento de la violencia psicológica, aumento de la condición de estrés dado por las demandas que se me hacen a partir de elementos que aún son desconocidos para mí, y que puedo generar realmente un impacto muy grande en el cómo me construyo a mí mismo. Esta función simbólica, recordemos, se construye a partir de 3 elementos de función expresiva, representativa y significativa, y además a través de interacciones que me permiten comunicar o expresar, y ese comunicar o expresar se da a partir de esa posibilidad del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal o del lenguaje corporal, y de interacciones sociales afectivo-emocionales. La adolescencia, por lo tanto, es una construcción de esa conciencia, y esa autoconciencia es fundamentalmente un estado en el que eres consciente de lo que estás haciendo y en el que hay un aumento de la autoconciencia que requiere una conciencia explícita, entendiendo esta conciencia explícita como el estado del yo siendo consciente de una manera concentrada, y que acciones como caminar o respirar no se consideran como un tipo de comportamiento consciente, sino subconsciente. ¿Qué tanto estamos trabajando sobre esta conciencia explícita dentro de este esquema de aislamiento? Pues ha disminuido, porque fundamentalmente estamos haciendo lo que cotidianamente hacemos. Caminamos, nos sentamos, nos alimentamos de una manera casi inconsciente o subconsciente, y no nos permite construir una conciencia explícita del diario vivir. Y eso hace que necesitemos entonces diferentes condiciones de mapeo para poder establecer o para poder entender la relación entre esas dos conciencias implícitas y subconsciencia. Es a partir de estos asuntos de uno mismo que se relacionan con esa conciencia explícita que yo construyo el yo como una representación.
Y esa representación es una sumatoria de todo lo que es el subsistema de razón, es decir, la parte de posibilitar la concepción lógica del ser, y del subsistema emoción y sentimiento, que estarán trabajando con estímulos o con aferencias que vienen de ese contexto en el cual interactúo y que se generan a través de sistemas de asociación para construir ese yo relativo. Estos cambios de entorno que hoy por hoy vivimos, pues alteran el equilibrio entre los cambios de entorno y las condiciones personales y varían fundamentalmente la balanza en lo que la emoción representa. La emoción hoy por hoy empieza a jugar un peso muy alto en relación a la interpretación que hago del cambio del entorno. Y a veces no nos damos cuenta porque este adolescente seguramente está hoy sentado o frente a una pantalla de televisión o está sentado en términos de la escuela teledirigida a partir de un trabajo que hace en esas pantallas, pero deja de interactuar con el entorno y entonces las condiciones personales empiezan a desbalancearse alrededor de estas emociones. Estas competencias emocionales entonces se ven alteradas. ¿Cuáles competencias emocionales? Fundamentalmente la capacidad de percibir. Ya tengo un espacio muy pequeño que hace que mi percepción disminuya su nivel de selectividad, de comprender eso que percibo, de tomar conciencia a partir de lo que comprendo, de lo que es mi cuerpo y mi cuerpo en movimiento, de poder expresar las emociones, de poder controlar las acciones y de poder regular las relaciones entre emoción y acción. Es decir, de poder expresar las emociones de una forma adaptativa. Estas competencias emocionales son las que especializamos durante este proceso de adolescencia y es a partir de ahí que yo genero lo que se llama la conciencia emocional. Esa conciencia emocional se divide fundamentalmente en una competencia básica y en habilidades. Habilidades de ser consciente, de habilidad de sentir y de percibir las emociones propias, las emociones del otro y percibir el clima emocional de un contexto y actuar acorde a eso. Y la competencia básica que nos permite englobar todas estas habilidades y a partir de ellas desarrollar el resto de las competencias emocionales. Estas condiciones se han modificado radicalmente en este contexto de aislamiento y hace que esta conciencia emocional, que requiere de procesos atencionales, que requiere diferenciar las emociones y nos permite localizar antecedentes de estas emociones, ignorando algunas activaciones físicas que forman parte de esa experiencia emocional, y también identificar aspectos actitudinales referidos a lo que es la detección de la experiencia emocional en uno mismo y en los demás, pues se va a ver alterada. Si mi conciencia emocional, que se construye durante la infancia y la adolescencia, se ve alterada, pues he encontrado que tengo alteración en los niveles de agresividad y en los problemas de conducta que se dan por la alteración de esta conciencia emocional. Es claro que una conciencia emocional alterada durante el proceso de infancia y adolescencia me lleva a tener patrones de defensa con el medio que me hacen agresivos y problemas de conducta y de adaptación conductual a las relaciones con los otros. También se ha encontrado que esta alteración de la conciencia emocional es lo que lleva a tener, en algunos casos, personalidades patológicas durante la adultez y condiciones de inadaptación social en el futuro. Si yo vivo encerrado en un mundo que creo para mí mismo y que no tiene mucha interacción con los otros, en el momento de adaptarme a las demandas sociales voy a ser un poco ineficiente. Igualmente, esta conciencia emocional mal adaptada o mal generada me va a llevar a quejas somáticas, va a hacer que tenga más percepción de dolores, problemas, fatiga y demás, y a problemas internalizantes que tienen que ver con el cómo me relaciono con las condiciones del contexto. Y esta conciencia emocional alterada también me lleva a algo que se llama el fracaso escolar, porque tengo niveles de atención, de percepción y de adaptación ante la información un poco más lentificados o ineficientes. Esta conciencia emocional nos permite hacer lo que ya habíamos dicho, desde diferenciar emociones hasta analizar las propias emociones, pasando por una cantidad de pasos como comunicar emociones, para, o sea, la habilidad que tengo para hablar sobre esas emociones y compartirlas con los demás, que en el adolescente
es algo que se demora en desarrollarse, pero que es muy importante desarrollar la condición de no esconder emociones, es decir, la tendencia a expresar las emociones propias de forma abierta y adecuada. También pasa por la conciencia corporal. La conciencia corporal es parte de esa conciencia emocional y es la habilidad para comprender el nexo entre la activación emocional y los síntomas corporales o la expresión corporal. Es a partir de esa conciencia corporal que yo puedo también atender a las emociones de los demás y analizar las propias emociones. Y es esa conciencia corporal la que permite entender mi cuerpo y mi movimiento, y a partir de ahí comprender el espacio, las condiciones de equilibrio y balance, la coordinación, la percepción temporal, la percepción espacial y la percepción de mí mismo. Fíjense que es muy importante entender que es a través del movimiento corporal y de las experiencias que vivo en los contextos, conmigo mismo y con los otros, y que activo a través de ese cuerpo y de ese cuerpo en movimiento, que yo construyo la realidad en la que vivo. Una realidad que me determina un espacio para actuar y para ser, unos tiempos y unas percepciones de tiempos que me permiten a mí interactuar de manera sincrónica o asincrónica con algunas condiciones y que me determinan algunas condiciones de mí mismo que me permiten la interacción. Y se divide en 3 elementos fundamentales: la imagen, el concepto y el esquema. La conciencia corporal, por lo tanto, tiene representaciones cognitivas que me permiten a mí generar como un holograma que se transfiere a la imagen corporal y al esquema corporal. Esa imagen y ese esquema corporal, empecemos por el esquema, es una representación abstracta que las personas perciben de su cuerpo en el espacio y en el tiempo real, y comprende algo que es el cuerpo situado con la alta responsabilidad de un sistema propioceptivo. Ese esquema corporal, esa condición de representación abstracta, se relaciona con la imagen corporal propiamente dicha, ya que es una representación consciente del cuerpo. Y comprende lo que es el cuerpo percibido con una alta responsabilidad aquí del sistema visual. Estas condiciones de percepción en el sistema visual hoy por hoy están limitadas a unos esquemas muy pequeños, prácticamente están limitadas al espacio de las pantallas. Y claro, algunos trabajan con pantallas, los adolescentes trabajan con pantallas muy pequeñas, pantallas como las del celular, a veces prefieren el celular al computador, y funcionan con pantallas planas. Esas pantallas planas generan más limitación de la movilidad ocular y por lo tanto una disminución en la posibilidad de percepción. Entonces recordemos que uno de los elementos que habría que desarrollar dentro de estos tiempos de pandemia, en el cual no estoy expuesto ni a deportes ni a espacios abiertos con tanta facilidad, es la movilidad ocular para la percepción del espacio. Y a partir del espacio poder percibir e incluir dentro de ese espacio la imagen corporal propiamente dicha. Esa imagen corporal entonces tiene unas condiciones de cambio constante que se van a registrar a través de áreas de planificación y ejecución motora, como la corteza primaria, la premotora, la suplementaria, los ganglios basales y el cerebelo, una ejecución de la acción y comprensión de la misma que se da normalmente en la corteza prefrontal y la corteza parietal, que son áreas responsables de las funciones ejecutivas y de las representaciones cognitivas, y es dependiente de la información sensorial, propiocepción, visual, vestibular, auditiva y demás, que me dan la posibilidad de la sinestesia, es decir, la sensación de posicionamiento articular, resistencia a la fuerza, sensación de cuerpo, y de la interacción a partir de esa sinestesia con el espacio y el entorno. Este esquema corporal, que está en cambio constante, en espacios de confinamiento tiene menos posibilidades de cambio, generando alteraciones en el esquema corporal. Y al generar alteraciones en el esquema corporal, me altera los modelos internos, porque tengo la sinestesia disminuida o con modalidades de menor demanda, con unas sensaciones de posicionamiento articular que no están claramente establecidas y con una disminución de la sensación de resistencia a la fuerza que me altera la coordinación intermuscular. Ese esquema corporal hace una instauración primero a nivel inconsciente y luego a nivel preconsciente para luego pasar al nivel consciente. Y su gestación se determina cómo se modificará ese esquema en el transcurso del ciclo vital a través de las relaciones de las sensaciones con el cuerpo en su totalidad. Este esquema corporal, por lo tanto, tiene una interacción, primero una
Una acción a través de la interacción interoceptiva del individuo con el acercamiento, este es su primer acercamiento sensorial. Eso se da a nivel visceral, del tubo digestivo, y está relacionada con las funciones excretoras, alimentarias y demás. Tiene un componente estereoceptivo que incluye todos los estímulos visuales y táctiles, y tiene un componente propioceptivo que va a ser el último en instaurarse. Y este componente propioceptivo es el que los adolescentes estaría más expuesto a disminución de estímulos en una condición de confinamiento. Este esquema corporal se instaura o se finaliza su instauración entre los 11 y los 12 años de edad, y a partir de ahí es que se tiene el desarrollo máximo de la imagen corporal. Y se expresa como momento de finalización del desarrollo endogenético en su relación con los componentes hormonales, es decir, con una mediación del reconocimiento corporal, del reconocimiento sexual, de la postura y de su papel en la sociedad. Quisiera que entendiéramos que es a partir de este esquema corporal y de esta imagen corporal que yo genero estos procesos de mediación de reconocimiento corporal, esta condición de reconocimiento sexual, de género, y una condición de postura y papel en la sociedad. Y es lo que me permite estructurar a través de ese movimiento y cuerpo la experiencia con el mundo externo y con los objetos, la interacción entre ese esquema corporal con los sentidos que van a dar un ordenamiento, la posibilidad de funcionalidad y la relación con tiempo y postura, y desde ahí generar la relación entre percepción y aspectos libidinales relacionados con la emoción, y fundamentalmente con lo que es la percepción y la acción del amor primario, la calidad de relación con los afectos y la realización de dichos aspectos libidinales con los objetos. Y esto es lo que al final genera los cambios estructurales a nivel del esquema corporal. Ese esquema corporal tiene propiedades de codificación especial, modulado, actualización del movimiento de manera continua, de ser adaptable, de ser multimodal y de tener una coherencia total con nuestras acciones interpersonales. El siguiente elemento es el de la imagen corporal, que está relacionada con los aspectos de orden cultural y social, es decir, con la identidad y con la idea preconcebida de cuerpo como una unidad biocultural, y no solo con procesos fisiológicos, sino que existen ahí procesos psíquicos o culturales. Esa interacción de la imagen corporal es la que me permite a mí generar una identidad, y esta identidad es fundamental en el desarrollo de la adolescencia. Esta imagen que me da identidad me permite el reconocimiento del sujeto fundamentalmente en tres planos: en la conciencia de su existencia, es decir, en la conciencia de sí mismo; en la conciencia de la existencia del otro, es decir, en la posibilidad de la otredad; y en la conciencia de que el otro lo reconoce, es decir, la interacción subjetiva. Y esas tres condiciones me permiten generar la sensación de sentimientos y la identificación de esos sentimientos con las personas. Es aquí que el movimiento corporal tiene una alta relación con la posibilidad de ser y con la personalidad del individuo. La imagen corporal tiene diferentes secciones, desde cómo te ves a ti mismo, desde cómo te sientes con la forma como los demás te perciben y de cómo sientes tu propio cuerpo. Y es una representación consciente de un motor y de aspectos sensoriales del cuerpo. Esta imagen corporal es nuestra representación mental que nos permite contemplarnos a nosotros mismos. Y no solo influye de manera simple en los sentimientos, influye en la manera activa de nuestro comportamiento, en la autoestima y en las condiciones psicopatológicas. Y por supuesto, eso tiene que ver en el cómo modelo entonces nuestra imagen corporal, una serie de interacciones muy, muy altas, y que permite esa representación mental del cuerpo que cada individuo construye en su mente. Tiene 4 dimensiones. La perceptual, pues ya veamos que este nivel perceptual es uno de los que está disminuido en estos momentos por definición de la acción. La cognitiva nos permite dar valor respecto al cuerpo a una parte de este, y que tiene mucho que ver con la salud de los adolescentes, ya que cualquier alteración en la percepción que tengo de mi cuerpo, de alguna parte de este, puede llevar a conductas tales como las alteraciones en los patrones alimenticios, la bulimia, las condiciones de vigorexia, que hoy por hoy se pueden llegar a presentar. La conductual, son aquellas acciones o comportamientos que se dan a partir de esas percepciones y de esa cognición; y la afectiva, son los sentimientos o actitudes respecto al cuerpo o a una parte de este. Todo esto se va a dar dado los modelos internos,
esas representaciones de transformaciones motoras, sensoriales que tengo dentro de ese sistema nervioso central y que me permiten conformar redes neuronales que codifican percepción, acción y emoción y que se construyen a partir de las experiencias. Esos modelos internos determinan las bases de los procesos y son los que me permiten generar tres modelos fundamentales con los cuales el individuo interactúa: un modelo corporal, un modelo espacial y un modelo de tarea. Estos hologramas, los modelos internos, son distracciones con las que me muevo. Me muevo con el cuerpo que tengo, me muevo con el cuerpo que creo tener, no me expreso con el cuerpo que tengo, sino me expreso con el cuerpo que he creado y al cual le he dado valores relativos y que me permiten identificarme. Una cantidad de elementos que no me voy a detener, pasan desde los referentes alocéntricos hasta las partes cognitivas, cognitivo-emocionales, que aseguran de manera a través de modelos directos o inversos todas las capacidades que el individuo puede llegar a tener en la acción con los contextos. Cada una de estas referencias constituyen una fotografía de instantes de tiempo-espacio y esas fotografías dadas por los diferentes sistemas en interacción, que son casi simultáneas, me permiten una superposición de imágenes que me generan una panorámica, una visión panorámica con una ilusión sensorial de cuerpo-espacio. Y es con esa ilusión sensorial con la que el individuo, el adolescente, funciona. Y funciona a partir de lo vivenciado, de lo representado y de lo percibido y reconocido. Es decir, que lo que yo vivo, lo que yo tengo en mi imagen y lo que yo percibo y reconozco es lo que genera ese modelo interno con el cual yo me muevo y genera mi concepto corporal. Un concepto corporal que va desde el conocimiento de una persona que tiene su propio cuerpo y que influye en el conocimiento que el individuo tiene de las partes de su cuerpo y de las funciones que realizan, y que es a partir del cual yo hago adaptaciones de la conciencia. El movimiento corporal me permite entonces adaptar la conciencia corporal y la imagen corporal, y esto se va a expresar en la salud mental y en la salud física del individuo. Y estas adaptaciones de la conciencia corporal y de la imagen corporal se dan fundamentalmente en esquemas que pueden llegar a ser hoy por hoy desadaptativos, porque he alterado la percepción, y al alterar la percepción, sumado a los procesos de depresión, ansiedad y falta de motivación que se dan en resultados de confinamiento, me van a generar desadaptaciones que me llevan a la alteración del yo, es decir, a la posibilidad de desconexión y rechazo, de deterioro de la autonomía, de vigilancia, de alteración en los procesos de vigilancia de inhibición y de límites deteriorados, y que son influenciados por condiciones o experiencias como la dieta, las cirugías, el dolor, los hábitos de vida. Hemos encontrado entonces que estas condiciones de confinamiento alteran estas condiciones, estas experiencias, dado que la relación entre el adolescente, por ejemplo, y la tecnología tan alta como tenemos hoy por hoy dentro de los ambientes de confinamiento, me lleva a una disminución o alteración de los patrones de sueño, a una alteración en la calidad subjetiva del sueño y a una alteración además en los roles y en las percepciones de los roles que yo tengo dentro de mi comportamiento habitual. Se ha encontrado que la disminución de la actividad física y la actividad sedentaria, comportamiento sedentario, es un riesgo en términos de los comportamientos sexuales y de los comportamientos y de las conductas sociales, y que la exposición a las condiciones tecnológicas llevan a una alteración de la percepción de los contextos en los individuos adolescentes si esta es demasiada. Y quisiera hacer énfasis en esto, no es que no se puedan usar, es que tengo que tener, además de esas interacciones, otras interacciones. Igualmente, esta condición del concepto corporal pasa por también la insatisfacción de esa imagen corporal propia de quien nos rodea y está relacionada con problemas que hoy por hoy son problemas de salud pública, es decir, esa insatisfacción que yo puedo llegar a tener en la adolescencia con mi cuerpo y con la interacción a través del cuerpo y movimiento, me puede llevar a condiciones de obesidad, cáncer, artritis, depresión y alteraciones del trastorno. Hay múltiples estudios que demuestran estas relaciones, como la actividad física en la adolescencia tienen relación con todos los factores metabólicos y de riesgo cardiovascular, están relacionados con esta actividad cardiometabólica y se convierten en riesgos. Y también tienen que ver esta conciencia corporal con la autoestima, la confianza, la posibilidad de comunicación,
las percepciones del logro y la autonomía. Y por supuesto, las condiciones de confinamiento pueden llevar a una no satisfacción con la imagen corporal que va de la mano con la disminución en la actividad física y en la percepción del logro. Recordemos que la actividad física va a incidir en esa percepción del logro, en esa condición de percepción de autoeficacia, de digamos, los valores centrados en qué tan optimistas y qué tanta motivación tengo con mi vida, en las condiciones de aceptación de comportamientos de base y en la correlación de esta actividad física con el soporte social. Y aquí digamos que la invitación hoy por hoy es que no solamente motivemos a nuestro adolescente en casa a hacer actividad física, sino que compartamos con él y construyamos unos lazos en los cuales esa actividad física se desarrolla con la familia, con el grupo familiar de manera directa. Y por supuesto, esta condición de imagen corporal más esquema corporal que se expresa en la conciencia, pues tienen implicaciones en todo lo que son las percepciones espaciotemporales, la percepción del espacio externo, la percepción del espacio corporal y el desempeño funcional. Por lo tanto, tiene todo que ver con la cognición o con los aspectos cognitivos del movimiento. Hay múltiples estudios que demuestran cómo la inactividad física o la condición de sedentarismo conducen a una alteración de lo cognitivo, de la posibilidad de atención selectiva, de selección, de transferencias. Lo anterior, todo esto que hemos expresado es la razón por la cual muchos países han generado políticas y programas de actividad física dirigida directamente al adolescente con el fin de proteger el sano desarrollo de la adolescencia. ¿Qué hacen en estos tiempos de pandemia, aislamiento y alta tecnología? Base, promover la actividad física de nuestros adolescentes. La guía de actividad física para los americanos del 2018 dice que esta actividad física tiene que ser en estas etapas de adolescencia mínimo de 1 hora por día, preferiblemente más, ideal que llegaran a 3 horas día, pero mínimo 1 hora de ejercicio moderado o vigoroso. Estamos hablando de frecuencias cardíacas relativas superiores al 65% de la frecuencia cardíaca, que el ejercicio aeróbico debe realizarse mínimo 3 veces por semana, ideal 5, que dentro del entrenamiento debo hacer entrenamiento de flexibilidad hoy por hoy diario debido a que permanezco mucho en posiciones sedentes y eso acorta todo mi componente posterior y anterior y genera una no reacción ante las condiciones antigravitatorias, que debo hacer entrenamiento de fuerza muscular, es decir, de potenciación de la fuerza muscular 3 veces por semana como mínimo, el mejoramiento de resistencia ósea, es decir, de condiciones de carga y de impacto 3 veces por semana como mínimo. Estas condiciones hoy por hoy pueden estar mediadas por la tecnología. Hoy tenemos grandes cantidades de elementos tales como posibilidad de jugar o de practicar movimientos de salto, de actividad física intensa o moderada a través de condiciones como el Kinect o como cualquiera de los equipos que nos permiten hacer esa interacción dinámica con la pantalla. O hay una gran cantidad de clases en línea que son de alta demanda, entrenamientos de HIIT, entrenamientos de zumba, de danza, de yoga, de kickboxing, etcétera, que pueden ser utilizados. E igualmente están toda la condición de entrenamientos de yoga o de condiciones de conciencia corporal y de actividad funcional o de entrenamientos funcionales. Aprovechar todas las apps que hoy por hoy tenemos, como las condiciones de Tabata o de cualquiera de las apps que guían el ejercicio y aprovechar de hacer un gimnasio en casa y en el cual interactuamos entre hermanos y entre padres y hermanos, es una de las condiciones que hoy por hoy se recomienda para que en esta actividad física se construya también patrones emocionales y patrones conductuales claros. Recordemos que se debe mantener la salud física y mental de los adolescentes y que esto pasa a través de la conciencia corporal y que esta conciencia corporal se estructura a partir del movimiento corporal humano y la actividad física. Muchísimas gracias por su atención. Profesora Karin, mil gracias por su excelente conferencia. Quisiera invitar en estos 4 minutos que nos quedan a los asistentes a formular en el chat algunas preguntas.
Bueno, yo no veo aquí preguntas todavía. Gracias, Cristina, por tu comentario. Bueno, perdona. Creo que todo está preocupantemente claro, Nubia. No, ya hay una pregunta allí. Ya, en un adolescente tímido, ¿qué se recomienda? En un adolescente tímido tenemos que trabajar, recuerden que todo lo que es la selección de la actividad física debe ser seleccionada de acuerdo a las características individuales, es decir, yo no puedo forzar a una persona tímida a que tenga que obligatoriamente interactuar en juego de roles delante de toda su familia, que es una posibilidad de actividad física, pero sí puedo motivarlo a generar actividades que le complazcan, como por ejemplo la interacción con otro a partir de movimientos simulados, las condiciones de entrenamiento aeróbico, de salto, de jumping jacks, con el Tabata a, digamos, niveles de competencia y de competitividad interna que se genera dentro del proceso. Lo ideal en términos de porcentajes de cargas relativos es que se trabaje inicialmente con el peso corporal. Durante toda esta etapa de desarrollo de la estructura esquelética y de muscular, es muy importante que no se impongan las cargas de pesos externos hasta tanto no se controlen suficiente el peso del cuerpo. Empezamos normalmente con pesos relativos del 30% del peso corporal. Eso lo modificamos de acuerdo a cómo ubicamos el centro de gravedad corporal y cómo generamos puntos o pivots de carga relativo. Y a partir de ahí que vaya aumentando en términos de poder llegar a resistir sobre ciertas estructuras hasta el 100% del peso corporal con estabilidad en los pivots proximales y que permita la transferencia de carga de manera adecuada. Y a partir de ahí sí ya podríamos empezar a imponer algunas cargas externas de manera que se vaya especializando el tejido sin deformaciones, el tejido conectivo sin deformaciones. Gracias, Patti, por el comentario. No sé, Noviecita, creo que no hay más preguntas. Sí, yo quisiera agregar un comentario de pediatra en relación a los adolescentes tímidos. Por supuesto que la timidez es una característica, forma parte de la personalidad de muchos individuos, pero con adolescentes hay que tratar de mirar un poco realmente qué tan grande es esa timidez y qué puede estar ocultando. Recordar siempre la vulnerabilidad de la salud mental, y esto podría casi darnos una puerta de entrada para explorar depresión adolescente o que esté tomando algunas conductas de riesgo o que en vez de timidez realmente esté triste. Era solo un comentario. No, y voy a complementar un poquito ese comentario porque creo que sí es vital entender los comportamientos de las personas. Hay personas que han sido tímidas toda la vida, es decir, desde muy pequeños tienen una condición de no exponerse mucho a las interrelaciones con los otros o en las interacciones con muchas personas al tiempo. Vamos que eso forma parte de la personalidad. Pero en estos momentos, y sobre todo en estos momentos, y cuando el adolescente pasa a los ambientes de estudio, escolares, etcétera, sí tengo que estar pendiente de si hay un cambio radical en ese comportamiento de interacción con los otros. Es decir, pasé de ser una persona potencialmente normal en mis relaciones con los otros a ser excesivamente tímido o excesivamente recogido. Puede estarse relacionando con que estoy generando mucha inseguridad con esas relaciones sociales y con las relaciones con mi cuerpo, y eso efectivamente se ha demostrado estar relacionado con un proceso depresivo inicial que tendríamos que ponerle atención. No es forzar a la interacción, digamos que el forzar, que a veces los padres también se preocupan mucho y generan unas acciones casi que represivas de o a la fiesta, o a la fiesta, o a la reunión, o a las condiciones. No es forzar, sino tratar de comprender qué está sucediendo. Y ahí digamos que la comunicación con los padres y con el núcleo familiar se vuelve realmente muy importante. Bueno, así, Karine, hemos llegado al final de este espacio. Sé que se demoraron en llegar algunas preguntas, pero ya el tiempo no nos da para más.
De nuevo quiero expresarle a la profesora Karina Alvis mi gratitud por habernos acompañado estas 3 conferencias donde realmente nos quedó casi que un pequeño curso del movimiento y de las circunstancias del confinamiento para todos los grupos de edad. Fue un placer contar con usted. Esperamos volverla a escuchar y volverla a tener en este espacio. Para todos un feliz día y recordar que a las 11 de la mañana de nuevo Salud UNAL Contigo está para llevar el conocimiento que se produce y que siempre es el deseo de la Facultad de Medicina de compartir con todos ustedes. Karina, ahora que te veo en pantalla, muchas gracias por la invitación. A ti muchas gracias por la invitación, a todos por haber estado y resistido las conferencias y invitarlos a que consulten todo lo de Salud UNAL Contigo que está en el canal de televisión de la facultad en YouTube, porque ahí están disponibles todas las conferencias que hemos venido trabajando durante este tiempo y que creo que pueden ser de utilidad en todos los ámbitos. Hay conferencias supremamente interesantes. Yo he estado mirando todas y realmente vale la pena que las consulten. Es un aporte que desde la Universidad Nacional y desde la Facultad de Medicina queremos darle a la sociedad en general, no solamente en este tiempo de pandemia, sino en condiciones generales. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Feliz día para todos. El canal es el canal de la Facultad de Medicina, que están preguntando por ahí, en YouTube. Hasta luego. Chao, Nubia.